Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa en este jueves 20 de marzo. Inicia la primavera, ya nos han llegado varios mensajes, incluso fotos y videos acá al WhatsApp. Y hoy, por supuesto, agradecidos porque están compartiendo estos contenidos informativos con sus contactos y sigue creciendo la audiencia de Línea Directa también en redes sociales. Saludos a nuestra compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, para los compañeros. Y yo nunca había mandado un saludo tan cerquita, Víctor, pero creo que es necesario. Sí, ¿cómo no? A don Héctor, nuestro vecino mejor conocido como el Tigre, siempre fiel radioescucha. Sí. Ayer me tocó quedarme ahí y tenía puesta Línea Directa, no, pues acababa de terminar la mesa, ¿no? y bueno, pues un saludo a don Héctor, aquí el Tigre mejor. Lo saludamos todos los días, sí, para su personaje, ¿no? Más le vale que siga ahí, ya saben. Bueno, Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor, buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto al equipo. Estamos contigo, Juan Ordorica, buenos días, bienvenido. Buenos días, hello, estimado Víctor. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Gracias, Víctor, buenos días para todos. Bien, pues vamos al tema. Se pensaba que con esta decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahora sí acataron la indicación en las cámaras de suspender, congelar o detener, como usted quiera, la reforma a la Ley General del ISSSTE. Se pensaba que con esto pues terminarían las movilizaciones de maestras y maestros. En un momento vamos a presentar imágenes de las marchas de ayer, de cómo se están manifestando en todo el país. Llenaron el Zócalo. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Por qué se echó para atrás esta reforma? Si fue por la presión de los maestros o el gobierno federal ha tomado ya una decisión definitiva. Es el tema en la mesa que, por supuesto, involucra a miles de maestros y maestras del país y trabajadores del servicio público que se rigen bajo esta Ley General del ISSSTE. Vamos contigo, Jesús. Sí, son 3.2 millones de trabajadores al servicio del Estado, los que estarían, digo, no es exclusivo de maestros, sí, claro, aunque es el mayor grupo, ¿no?, de los trabajadores del Estado, los que están quejando. Yo creo que fueron los más visibles. No me tocó ver protestas de otros gremios, por decirlo de alguna manera, o de otras partes de la administración. Los más notorios fueron los maestros, hicieron contundentes manifestaciones, y siempre que y pongo aquí entre comillas, siempre que se va a afectar un derecho laboral, una cosa ganada con el tiempo, pues es natural que los trabajadores salgan a protestar legítimamente contra ello. Nada más que ya cuando te pones a revisar esta iniciativa que se presentó el 7 de febrero del presente año, pues hay cosas que, pues a lo mejor, no sé, el que conoce del tema y los que están bajo el régimen ese, pues podrían saber si les afecta o no, pero hay cosas que no me cuadraban. Por ejemplo, hablaba de una de las propuestas que venían ahí en la reforma, hablaba de la edad mínima de jubilación, que en la ley vigente va cambiando conforme los años. En el 2022 y 2023 los trabajadores se jubilaban a los 57 años siendo varones, 55 años siendo mujeres. En el 2024 y 25 subió a 58 y 56. Es en cuanto a la ley vigente, ¿no? Bueno, pues una de las propuestas que era precisamente que eso quedara topado a 58 años para jubilación de hombres y 56 de mujeres. Pero yo veía pancartas al momento de las manifestaciones que decían, nos quieren jubilar a los 70 o nos quieren jubilar, o sea, pues cosa que no era así. Es decir, ciertamente es que cuando hay una modificación a la ley, hay pues algunas personas que se van a afectar y otra que pues los líderes sindicales pues tienen que mostrar músculo, mostrar chamba, y pues le dicen a la base, ¿qué creen? Nos van a quitar todos nuestros derechos, o bueno, una serie de cosas,
y pues salen a las manifestaciones sin saber de fondo qué es lo que se va o lo que se iba a legislar, Bien. cosa que ya no es porque pues ya la sacó la presidenta. Eso es, vamos contigo, Araceli. El retiro de la iniciativa de la reforma del ISSSTE presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no fue un acto de bondad. Es respuesta a la movilización de miles de trabajadores del magisterio, según maestros del CENTE, y a nivel nacional, el Magisterio Nacional manifiesta su inconformidad saliendo a las calles, parte de esta participación ciudadana ante el gobierno de la Cuarta Transformación. Maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Coahuila, de San Luis Potosí, del Estado de México, de la Ciudad de México, entre otros, llegaron al Zócalo para definir una ruta de movilización en estas asambleas programadas. Incluso no solamente están pidiendo que se derrogue esta ley del ISSSTE, sino abrogarla totalmente, es el tema de fondo, que la vete, que regrese los derechos de hace muchos años. Y en Sinaloa, maestras y maestros también salieron a marchar y se plantaron para que se derrogue esta ley del ISSSTE, Los Mochis, en Guasave. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia también que retira, en este caso, la ley, pero no ha tratado en ese sentido, bueno, la demanda central, que es la abrogación. Ahora bien, también dentro de esta reforma viene la eliminación de las cuentas individuales de ahorro para el retiro, las AFORES, la jubilación, 28 para mujeres, 30 para hombres y no hasta los 60 años. Ahora bien, se anuncia que es un logro parcial anunciado, lo realizado el día de ayer por la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que bueno, eso le compete el reglamento de la Cámara de Diputados, y en este caso me llama mucho la atención lo que dice Pilar Sainz Muñoz, que es dirigente de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE, que advierte que la lucha no termina, que consideran que las demandas fundamentales pues aún quedan sin resolver. En este caso, la forma como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo maneje este conflicto va a definir el rumbo de todo el gobierno de su relación con el magisterio. Hay que recordar que históricamente la relación del magisterio con todos los gobiernos ha sido una relación tensa. Aquí el conflicto puede generar una crisis aún mayor, se puede prolongar, y aquí es importante retomar que ahorita se está considerando que se quita esta reforma, pero se quiere mandar una propuesta de forma de decreto presidencial. Entonces esto apenas parece que inicia. Juan, vamos contigo. A mí se me hizo muy raro cuando escuché que los maestros estaban protestando por esta reforma de la ley, porque cuando la presentó la presidenta se me hizo pues que puras cosas bonitas, ¿no? De la ley del ISSSTE. Hay que decir, es la ley del ISSSTE, eso es lo que se está en pugna. La ley del ISSSTE, ¿no? Entonces la presidenta proponía pues que el ISSSTE volviera a construir casas, que los créditos fueran más amigables, etcétera, etcétera. Lo que parece ser que le molestó al magisterio no es lo que viene en la ley, sino lo que no viene. Creo que eso fue lo que le molesta. Por eso me hace raro que le hayan detenido la ley, porque no hay ningún punto, digamos, que afecte los derechos laborales. Más bien, no cambiaba los derechos de la ley, creo que fue el 2013 de Peña Nieto, y eso es lo que les está molestando, que no hay algunas situaciones del 2013 que no salen. Me comentan algunos maestros que no están de acuerdo, las jubilaciones y pensiones, desde los años hasta los montos, o sea, quieren que regresen los montos, y el tema de la asignación de horas, no me acuerdo cómo se llama ahí el modelo que tienen para asignar horas, que esas son tres cosas que estarían peleando, en este caso el magisterio, es la edad de jubilación, el tema de la asignación de horas, que está medio complicado, y ahí se me fue la otra, ahorita me acuerdo. Esas son las tres cosas que... La jubilación. Hay la jubilación, ¿no? Sí, los montos de las pensiones, ¿no? Ahorita se están pensionando igual que todos. Ahora, en México hay que decirlo, hay que trabajadores de primera clase y de segunda clase. No es una opinión, es un hecho. En la Constitución hay apartado A y apartado B. Apartado A para todos aquellos trabajadores del Estado tienen ciertos privilegios, y el apartado B son el resto de los mexicanos, o es al revés, no me acuerdo, pero es apartado A y apartado B. Entonces, constitucionalmente hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Qué bueno que los maestros peleen por sus derechos laborales. Lo que no me cuadra y nunca me ha cuadrado desde que al menos este tema de estudiante lo leía y lo veía, ¿por qué en México tenemos que tener dos tipos distintos de leyes laborales? ¿Por qué para unos sí y por qué para otros no? O sea, qué padre que los maestros se jubilen a los 50 y tantos años, pero ¿por qué no todos los mexicanos se jubilan a esa edad? Qué padre que los pensionados del magisterio se jubilen con ciertos montos. ¿Por qué no todos los mexicanos? Eso no solamente me ha hecho ruido. ¿Por qué tendrían que tener un privilegio
especial los trabajadores del Estado al resto de los trabajadores mexicanos. A lo mejor existe un argumento. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, nadie me lo ha explicado por qué tendremos que tener trabajadores de primera y trabajadores de segunda de acuerdo a la Constitución. Y en el caso de los maestros, pues qué bueno que luchan por sus derechos, pero la pregunta es ¿de dónde saldría el dinero? Pues para mantener a 1,5 millones de personas con esos niveles salariales una vez jubilados a los 53 años. Imagínense mantener 28 de servicio o 53. Pero imagínense con la expectativa de vida de los mexicanos, 30 años mantener a personas con el mismo nivel de sueldo, está bien complicado. No hay finanza pública en el mundo que soporte eso. Sí, ese es el otro punto. O sea, los efectos fiscales que tendría para el presupuesto del gobierno federal a aprobar tal y como lo están planteando, que están en todo su derecho a hacerlo, como dices, ojalá que fuera así y que el país tuviera capacidad financiera para darles esas prestaciones a todos los trabajadores, ¿no? Armando, vamos contigo. Pues sí, la coordinadora, el CENTE, había anunciado un paro laboral, magisterio, para 3 días, 72 horas, 19, 20 y 21. Bueno, ante esa amenaza fue una advertencia y una amenaza. Yo creo que la presidenta decidió solicitarle al coordinador de la bancada en el Congreso, a Ricardo Monreal, que fue quien anunció ahí en el Congreso, pues el retiro de esa iniciativa de ley a la ley del ISSSTE. Y yo creo que aquí es importante destacar algo. El diálogo, les dijo ahí el propio Ricardo, que van a privilegiar el diálogo, van a sentarse con la presidenta incluso. Creo que pasado martes, ayer, antier, se reunieron ya, sostuvieron la primera reunión con la presidenta. Incluso creo que estuvo presente el director del ISSSTE, Martí Batres, quien anunció medidas ya encaminadas a beneficiar al profesorado nacional. Ya empiezan, pero le están pidiendo que sean implementadas por decreto, no nada más de palabra, que les digan vamos a atender sus requerimientos. ¿Qué piden, por ejemplo? Lo que contempla, según Martí Batres, la condonación de deudas de vivienda están pidiendo ellos. Es uno de los puntos importantes, que creo que no venía en como dice Juan, viene en la reforma. Sí. Bueno, ellos están pidiendo condonación de deudas y de construcción de más casas, mayores viviendas de carácter social. Ellos dicen que van a mantener la amenaza del paro nacional. No, el hecho de que haya retirado Claudia la iniciativa no indica que ya se solucionó el problema, no era eso. La gente normalmente siempre tendrá una nueva exigencia ante el gobierno. Si le dan la gallina de los huevos de oro, la gente va a pedir que luego que la gallina cante como gallo. No se conforman con nada. Bien. Entonces, sí, tiempo, sí. Vamos contigo, Jesús. Sí, es que es una más del sindicalismo mexicano, ¿no? Es la de ellos. Pedir, sin reflexionar qué afecta a la finanza pública, a que el derecho de ellos no puede estar por el derecho de otros. Entiendo que los trabajadores de la educación en México han sido parte fundamental del crecimiento de este país, pero sí de ellos, los trabajadores que sí están en el aula. No los líderes charros que andan nomás organizando grillas y que tienen años siendo prófugos del GIS, esos de las canonjías es más, si por ellos fueran, ellos seguirían entregando las clases, las horas aula al estilo de antes, ¿no? Para el hijo, para el compadre, para el vecino, para el amante, para lo que fuera, o hacías una fiesta de esas, y si ibas a servir a la fiesta al cacique mayor, pues entonces sí te tocaba plaza. Si no a la fiesta, pues no te toca plaza. ¿Qué es eso de hacer un examen de oposición para ganarte tus horas? No, claro que no. O sea, si le fueran el pensamiento del sindicalismo mexicano más rancio, heredado de la cultura política más nefasta, pues así es, ¿eh? O sea, no hay cosa que les pueda garantizar. A ver, ahí sí coincido plenamente con Juan cuando dice, hay mexicanos que se jubilan a los 50 y tantos y otros a los 60 y tantos, ¿no? O sea, y ya, ¿por qué? Porque así lo tenemos. Entonces, creo que tenemos que ser muy justos, es decir,
los trabajadores de la educación en México, de verdad que hay algunos casos donde son precarizados, donde no se les atiende, donde hacen el máximo de sus esfuerzos con lo mínimo que se tiene, pero también muchos de estos vicios están justamente en estos líderes que se vuelven multimillonarios, Víctor, que digo que de verdad son lo más nefasto que puede tener todavía la cultura vigente del país, y hay que decirlo de esta manera también sin zafarse, ¿no? Sí. Estos mismos grupos también terminan apoyando al gobierno en turno. Ahorita, bueno, fueron aliados del PRI, fueron aliados del PAN, luego se pelean, y luego fueron aliados de Morena, y luego se pelean. ¿Por qué? Porque son insaciables. Hay sindicatos que... ¿Pero por qué ha pasado esto? No, porque desde porque toda el la gobierno vida, lo ha permitido. Y porque son una base de movilización política gigantesca, pues ¿no? Sí, la presión está muy fuerte. Araceli, vamos contigo. Bueno, y hay que recordar cuál fue el compromiso de la Cuarta Transformación, ¿no? Desde la llegada, en este caso, cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, pues él prometió revertir todas estas reformas neoliberales, incluidas esta parte de la ley del ISSSTE. Durante la campaña presidencial, mucho dijo de revisar esta ley del ISSSTE para garantizar las pensiones dignas, pero no se concretó ninguna reforma, y con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bueno, se presenta la iniciativa, pero en lugar de proponer pues un regreso, en este caso al sistema de reparto, pues mantenía el esquema de cuentas individuales, solo ofrecía pues ajustes menores, como frenar la parte de la edad mínima, y lo que genera una reacción del CENTE. Ahora sí vemos, ¿cuál es la posición del CENTE? Pues el CENTE sostiene que la parte de la reforma del 2007 representó la privatización de las pensiones, exige una abrogación total de la ley del ISSSTE del 2007, el retorno al sistema solidario intergeneracional, la jubilación, que ya decía que a los 28 para mujeres, los 30 para hombres, y en este caso la postura del gobierno, ¿cuál ha sido? Pues la postura no ha adoptado hasta el momento una postura hasta ahorita que se puede percibir como de contención, retira la iniciativa de reforma en respuesta a una presión social, ofrece mantener la edad de jubilación hasta como está en el año 2024, y la administración de Claudia Sheinbaum Pardo parece estar calculando el impacto político de este conflicto. Por un lado, pues no abrir la puerta a una reversión total de la reforma del 2007, porque el costo que sería fiscal, como bien lo mencionaba Juan, y por el otro, pues no puede ignorar al CENTE porque es un grupo de presión importante, dada la gran capacidad que tiene de movilización. Sin embargo, bueno, pues el retiro de la iniciativa demuestra que la movilización es un factor clave. La CENTE ha demostrado pues esa capacidad de organización en todos los estados y a nivel federal, y finalmente el gobierno hasta el momento evita una confrontación directa, como quien dice. Entonces, aquí hay que revisar qué es lo que vendría, porque el Banco Mundial desde hace más de 20 años ya tiene unos sistemas que previene sobre todo cómo va a ir afectando la parte fiscal de los gobiernos en sus finanzas públicas. México forma parte y seguramente pues esos datos los tienen quienes están en gobierno. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Lo cierto es que queda claro que con el retiro de la iniciativa de reforma a la Ley General del ISSSTE, que es de lo que estamos hablando en la mesa de análisis, que afecta a ¿cuántos millones? 3 millones. 3.2 millones de trabajadores. Más de 3 millones de trabajadores al servicio del Estado. No ha terminado el conflicto. Es decir, el conflicto sigue. Y ahí están las movilizaciones. Vamos a mostrar una imagen antes de la pausa. Te encontraste por ahí con una manta, Juan, en una escuela secundaria, ¿no? Sí, la escuela secundaria 1, técnica 1, ahí está. Ahí está la manta. Dice que están... Bueno, están trabajando bajo protesta, pues sí, y rechazan la ley del ISSSTE por problema de jubilación, de la integración de las AFORES. No quieren estar en las AFORES, o sea, quieren pasar al sistema de pensiones del Estado. Quieren que se eliminen las AFORES. Quieren que para ellos, ¿no? Para ellos, sí, claro. Y para que se jubilen con el dinero que generaron, más bien que les paguen el salario íntegro una vez jubilados, y el pago de la pensión al salario mínimo que se ajuste, ¿no? No sé si, vamos a revisar esto, si se colocaron mantas como estas, yo supongo que sí, en otras escuelas. Esta es la coordinadora del movimiento, como se le ha llamado, disidente del sindicato. No sé si sean los de la ETI 1 o sean del CENTE. Pero ahí la pusieron. Sí, pero no creo que sean de la coordinadora, porque aquí la coordinadora creo que tiene muy pocas escuelas y la ETI no es de ahí. Bueno, esas son las demandas, y yo creo que aclarando, ¿no? O sea, no estamos en contra de las demandas de la CENTE. Consecuencias, la verdad. No, si para pedir, pedimos, ¿no? Ojalá que esto pudiera ser para todos los trabajadores, ¿no? Que tuviéramos un país con finanzas suficientes para que esto se diera a todos los trabajadores. Pero bueno, ese es el punto. Vamos a revisar un poco más a fondo la ley, lo que están planteando.
cómo debe responder el gobierno federal. Por lo pronto ya dio un pasito atrás y suspendieron la iniciativa, pero el conflicto sigue. Las movilizaciones van a continuar, han reiterado los dirigentes de la coordinadora. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, aquí seguimos. Juan, rechazo a la propuesta de posponer la reunión de la CENTE hasta el 8 de mayo. Hasta en eso. Se quieren ya la reunión. Bueno, la CENTE lo ha dicho, a ver, ellos lo han dicho, la CENTE. Si no hay conflicto, no hay CENTE. O sea, ellos lo han dicho, nosotros tenemos que promover el conflicto para que podamos seguir existiendo. Lo han dicho los dirigentes. Ahora, lo que hay que admirar, entre comillas, de la CENTE es que no tiene un líder visible. O sea, ¿quién es el líder visible de la CENTE? Seguramente lo tienen, pero no lo conocemos. Un liderazgo regional. Eso. Y los cambian, entonces más o menos tienen liderazgo colectivo, ¿no? Sí. No hay un, digamos, no hay un solo cacique. Habrá varios caciques tal vez, no lo sé, pero es, digamos que hasta ahorita eso, entre comillas, admirable, que su liderazgo es más bien colectivo, por eso la apuesta más a la lucha. Y a la gente, pues lo que le den siempre va a jalar más, siempre va a jalar más. Y les digo algo, así tendríamos que ser los mexicanos. Así tendría, bueno, no en este caso, sino en general. Cuando el gobierno te dé algo, tendrías que ir por más. O sea, si te da iluminación, tienes que ir por pavimento. Si te da pavimento, tienes que ir por seguridad. Sí, ahí sí, yo creo que ahí sí hay que, esa parte es admirable de la gente, ¿no? En función de sus intereses, lo hacen así. Pero fuera de eso, creo que a veces no atienden las consecuencias de lo que están pidiendo. Hay que ver cómo viven los líderes. Es que no sé quiénes son los líderes. No, sí hay, ¿cómo no? No, hay, pero que no sepas quiénes son, o que no sepamos quiénes pregunta, son. díganme un nombre aquí. ¿Quiénes son los que mueven? ¿Cómo se apellidaba Sosa? ¿Cómo se apellidaba? Flavio Sosa. Flavio Sosa. Pero era el CENTE ese, no me acuerdo. No, era A ver, ¿cuánto tiempo tienen sin dar clases? Mira, para empezar. sí, y Sinaloa no es tanto el problema. En el sur, centro y sur. Los estados es que sí, esta reversa por la iniciativa de la ley del ISSSTE de parte de la Presidenta de la República es considerada como una gran victoria. Ellos se están enarbolando y se engrandecieron, ensoberbecieron y dicen ahora sí, pues nuestra lucha, nuestras amenazas de paro laboral, de movilizaciones, dieron resultados inmediatamente, más pronto de lo que ellos mismos esperaban, creo. Yo creo que ellos esperaban incluso salir a las calles, mayores dificultades en sus demandas, en sus reclamos. Claudia Sheinbaum prefirió mesas de diálogo, ya sostuvieron la primera, pero ahora sí están montados en su macho, le dicen ahora sí, presidenta, ok, nos sentamos, pero le están exigiendo que de inmediato ya, en la próxima reunión, en la próxima mesa, ya les entregue los resultados, les diga, señores, sus demandas van a ser atendidas. Ajá. Y tomar los acuerdos. Eso que están esperando, ¿no? Sí. Y envalentonados por este triunfo, este éxito que tuvieron en este momento, ¿no? Pues, no resuelve el problema de fondo, el conflicto continúa, Jesús. No, y además yo no podría admirar a Papillos, porque, oye, una de las bases peticionales es que se cancele la deuda de los trabajadores que no pagaron su vivienda, sí. ¿no? O sea, es que hay muchos absurdos en la demanda. La gran mayoría de los mexicanos pues toca pagar, ¿no? Claro. Además en un sistema donde que pagues es que otros tengan casa, ¿no? Entonces pierdes la noción por completo. Yo no pago, no tengo, no puedo, siempre va a haber pretexto para no pagar. Y entonces otros se quedan pues sin ese fondo, que es un fondo revolvente y que de alguna manera el estar pagando a tiempo tu contribución es darle la oportunidad a otros que vienen abajo de ti de tener también un esquema de vivienda. Bueno, pues así, o sea, de este tipo de peticiones son, o sea, son los mismos que piden que herencia, que se den como herencia las plazas de los trabajadores de la educación, son los mismos que piden que se aumente. Oye, a ver, si tienes jubilación a los 30 años y te metes a trabajar a los 18, a los 48 vas a estar recibiendo tu jubilación. Y tu vida profesional culmina ahí. Bien. Cuando todavía te van a pagar, ¿cuánto te gusta? 30 años más. Sí. Difícil que se pueda sostener eso, ¿no? Que, sí, la presión fiscal es muy fuerte. Ahí vamos. Estamos hablando en la mesa de análisis de la reforma a la Ley General del ISSSTE, de este conflicto que ya estalló
entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha apostado de nuevo, y eso creo que hay que destacarlo, a la negociación. Es un gobierno distinto al de López Obrador, el que encabeza Claudia Sheinbaum, por lo menos está invitando a sentarse a la mesa, revisar las demandas. ¿Qué tanto va a resolver el gobierno federal? No lo sabemos, pero por lo pronto la propuesta es vamos dialogando. Es un gobierno, digamos, le da prioridad a sentarse a dialogar y buscar soluciones por la vía pacífica. Eso está bien. A ver hasta dónde se soporta la presión de la CENTE, que por cierto la CENTE, y nos quedamos contigo, ¿verdad, Juan? Sí. A ver, la CENTE está hablando de un cerco informativo en los medios. Pues Yo creo que le aprendieron al maestro. no, pero como nunca se han conocido las movilizaciones y las demandas, todas las demandas de este movimiento. Como nunca. No hay cerco, no hay tal cerco No, informativo. es que- Tanto medios nacionales como medios locales han estado A ver, informando es que esto es claramente muy sobre sencillo. esto. Siempre Sí. tienes que ser la víctima. O sea, tú busca, en cualquier conflicto, la nueva realidad del siglo XXI es busca ser la víctima bajo cualquier circunstancia, busca ser la víctima. Y luego, número 2, ataca a la prensa. O sea, es de manualito, ya es normalito. Si quieres que tu movimiento funcione, busca ser la víctima y ataca a la prensa. Entonces ya con eso, ahí vas avanzando. Eso es normal, ya es casi por default. Ahora, hay que decir, y ahí sí voy a reconocer a la presidenta que está siendo muy, muy responsable al decir, no podemos darle todo. O sea, ahí sí, palomita para ella, porque está viendo más allá de una situación política, sino una situación de finanzas. Qué bueno, ahí se le reconoce. Y lo otro también reconocerle, decirle, lo que esta ley iba a tener bueno, como el manejo de los créditos impagables, la renegociación de los créditos con algunos deudores, que el ISSSTE, ese no me gusta, pero bueno, es de ella finalmente, que el ISSSTE pueda construir casas, o sea, ciertos segmentos de la ley, ciertos conceptos de la ley los saca y dice, no van a ir a la ley, los voy a poner como ay, se me fue la palabra también, como un decreto presidencial. Entonces, esas cosas de la ley que son buenas para la gran mayoría de los mexicanos, como los trabajadores del Estado, renegociar deudas, tener créditos de una manera, la construcción de casas del ISSSTE, sí se van a mantener ya no como ley, sino como decreto presidencial. Vamos, apartó la parte polémica y se fue por lo que digamos todos están de acuerdo. Eso también se me hace inteligente. Vamos a ver ahora sí el tema de las pensiones y de las horas asignadas, cómo transcurre en los próximos meses. Creo que la coordinadora va a arreciar, creo que la coordinadora va a ajustar y sería un error de la presidenta aflojar otra vez, ¿no? Porque aflojar en el tema de que si ya en este momento de alguna manera se ve como una debilidad, que no lo veo así en esta parte de la negociación, pero sería malo si la CENTE termina cediendo alguna de estas, perdón, la CEP, el gobierno federal termina cediendo algunas presiones de la CENTE y del CENTE. Eso es, Armando, vamos contigo. Sí, mira, y la postura de la coordinadora, los maestros pertenecientes a esa agrupación sindical, es muy clara, es contundente. Y yo ahorita decía en el corte, están envalentonados porque esto consideran un triunfo de ellos, el hecho de que la presidenta haya retirado la iniciativa. Dijeron, pues nos está escuchando, nos está atendiendo. Pero la presidenta ciertamente está tratando de ser un poco diplomática, negociadora en materia política, y les dijo a los maestros, ustedes no tienen nada por qué preocuparse de nuestro gobierno, nosotros no haremos nada que nos perjudique, no hay necesidad de paro ni movilizaciones, vamos sentándonos a dialogar, los llamó a dialogar, ya sostuvieron la primera mesa, pero ahora la CENTE está exigiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que en la próxima mesa, que va a ser creo pronto, se les dé respuesta puntual y con carácter resolutivo a sus demandas. No se trata de ofertas, sino de llevarlos a la materia legislativa para que quede asentado pues como decreto. Entonces, yo creo que de alguna manera también lo lamentable aquí es que independientemente de los derechos justos o injustos en algunos casos, de las demandas de los maestros, de la CENTE y de todo el sindicalismo, es que la educación, es por medio de la educación de los niños, de los jóvenes, la educación está siendo rehén y bandera política de los líderes sindicales. Y ahí sí, yo creo que tendría que buscarse una solución más de diálogo, de más entendimiento. Jesús. Ahora, digamos que en Sinaloa no hemos visto, si hay movilizaciones, pero no tiene esta coordinadora la presencia como la tienen otras entidades del país, ¿no?
Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Es donde prácticamente tienen el control político, Ciudad de México también, algunos otros estados del sur, sureste del país. Pero en estos 4, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, es donde están prácticamente la mayoría de las escuelas, digamos, organizadas con la CENTE, con C. Y son al mismo tiempo, y esto se me hace muy importante, las entidades que tienen mayor número de días sin clases, porque constantemente se van a paros y a huelgas, y también las entidades que tienen las calificaciones menores en cuanto a la evaluación de las competencias de sus estudiantes. Es decir, pues esa es la naturaleza de este sindicato. Preocupante que pues sean ellos los que tengan que dictar el cómo y por dónde, ¿no? Creo que entiendo que pues ellos pueden justificar sus razones. Claro, siempre todo el mundo quiere más, todo el mundo queremos lo mejor para nosotros, pero en un espíritu de colectividad creo que este tipo de personajes son los que mucho daño hacen a nuestro país, y no tanto por sus derechos laborales, ¿no? Sino más bien por aquellos abusos. Y decía ya en el corte, uno de ellos, por ejemplo, Víctor, el no pagar tus créditos hipotecarios, cuando el pago de esos créditos hipotecarios es la oportunidad que tienen otros que vienen debajo de ti para poder acceder a un crédito. Así como digo, se da espacio para hablar sobre esos temas también. Otro abuso es que siguen cobrando sin dar clases. Pues claro, ¿no? Porque es su legítimo derecho a la protesta. Porque están en comisión, ¿cómo le llama? Sindical. Y ahora, ¿y alguien ha pensado en los alumnos y los niños? No. Sí, así es. Bueno, Araceli, vamos contigo. Bueno, me encontré un artículo por parte de la CEPAL donde habla sobre el sistema de pensiones en México, un estudio muy interesante que muestra que en México las reglas son desiguales, que incluso la parte de institucionalidad del sistema mexicano de pensiones es muy débil y que tanto en la parte de órganos reguladores como en la parte del marco legal. Hay que recordar que el Banco Mundial tiene un sistema que permite sobre todo revisar si las pensiones son sostenibles de forma fiscal. Están 80 países, México forma parte, por eso les digo que México debe tener precisamente esas cifras, esos datos, a lo mejor no los dan a conocer, pero al final de cuentas sabemos lo difícil que es para un gobierno la parte financiera. Aquí pudiéramos analizar cuáles serían los escenarios posibles ante esta parte que se está presentando del conflicto. La primera es que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cede más. En este caso, pues abre la puerta a un regreso parcial del sistema solidario de pensiones, gana legitimidad ante trabajadores, pero puede enfrentar fuertes presiones financieras y críticas por parte del sector privado. El otro escenario es que el gobierno se mantiene firme, mantiene el sistema de cuentas individuales, las cuales pues trasladan la serie de riesgos financieros, económicos, demográficos a las personas, en este caso, y bueno, puede haber paros prolongados y bloqueos que afecten la parte de la educación, la parte de la economía. Finalmente, pues que haya una negociación intermedia, donde se busque una solución, en este caso, que no sé si pueda ser por fondos de compensaciones para mejorar las pensiones, sin eliminar completo, por ejemplo, el sistema actual. Aquí me parece importante el diálogo, sobre todo, y que no se deje crecer en el tiempo por la afectación precisamente que tiene en términos educativos. Finalmente, este conflicto va más allá de la reforma al ISSSTE. Yo creo que aquí deja ver este grave problema que enfrentan todos los países a nivel mundial, que es el sistema de pensiones, por la fuerte carga fiscal y porque no hay pues el reemplazo de la mano de obra joven. Entonces, bueno, es un desafío nuevamente para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por si no hubiera ya. Sí, bueno, esos son, y lo has dicho claro, Araceli, son los 3 escenarios probables de en este conflicto, cómo se va a resolver, si es que encuentra una solución que satisfaga a ambas partes y que no se ponga más en riesgo las finanzas públicas. Vamos a ver qué opina el secretario de Hacienda cuando le presenten a él, pues cómo va a impactar fiscalmente lo que están planteando los maestros con respecto a las demandas concretamente de la CENTE. Vamos contigo, Juan. Ahora, dicen la CENTE. Ahorita los invito, la mesa, los medios de auditorio, pongan en Google CENTE con S. Protestas, reforma. Sí. Van a ver que también ellos están en paro y están llamando varias secciones al paro nacional. O sea, también ahí el CENTE, como que nadando de muertito, también se está sumando a esto. O sea, no. Sin hacer mucho ruido. Sí, sin hacerla tanto. Ellos no se van. Sí, a ver, no se van a insistir en el Zócalo, los del Sindicato Nacional, los de la Coordinadora, sí. Pero los del CENTE también, o sea, busquen, no me crean, busquen en Google, nomás pónganle ahí, CENTE reforma laboral, y van a encontrarse que las primeras menciones llaman
llaman a protestas, paros, la CENTE, el CENTE. Entonces, son las dos, son la CENTE y el CENTE. Nomás que en esta ocasión pues estaba llevando por andar tomando el Zócalo los de la coordinadora. Unos marchan y otros no. Y unos marchan, otros no. Los otros dejan que la infantería vaya por delante y pues también ellos van a cosechar los esfuerzos. O sea, son dos, ¿no? O sea, no es que el CENTE diga, ay, sí, nosotros vamos. Una pregunta clave, cerramos. ¿Es justa la lucha de la coordinadora y ahora vemos el CENTE, los maestros? Pues para los maestros sí, para mí como ciudadano diría, dénsela a todos. O sea, y a mí siempre me ha parecido injusto que tengamos dos secciones en la Constitución, A y B. Siempre me ha parecido injusto que lo tengamos separado. Todos tendríamos que ser iguales. Armando, cerramos. A mí lo que se me hace muy lamentable es que la educación siga siendo rehén político, no solo del CENTE, de otros sindicatos, también de muchos actores políticos. La educación es sagrada, debe de ser el mayor, debe tener el mayor cuidado el gobierno en todos los sentidos y los encargados de impartir esa educación, de llevar la educación a los niños y a los jóvenes. Y yo creo que, por supuesto que dentro de las demandas de la CENTE y del CENTE, hay situaciones justas que sí merecen ser tomadas en cuenta y analizarse y tomarse en cuenta. Sin embargo, bueno, lo que aquí nos llama mucho la atención es que nunca parecen satisfacerse los reclamos de ellos. Les dan algo y ya tienen enfrente otra demanda. Entonces, la sociedad, la ciudadanía, los padres de familia, los padres de los hijos que van a las escuelas, pues dicen, ¿de qué se trata? Siempre vamos a estar con la amenaza de un paro laboral. Bien, Adelante. pues con esto nos vamos. Alguna vez veremos sindicatos de maestros que digan, vamos a tener esta movilización, pero los que tienen clases a las aulas, ¿sí? O sea, no afectemos la educación. ¿Veremos algún día eso? ¿Sí? ¿Veremos algún día eso en México? Es decir, los que puedan estar sin afectar sus clases, adelante. Que no obliguen a los maestros a dejar las clases, porque como dice Armando, pues la educación es sagrada. Que no se pierdan clases. Lo demás, pues yo creo que también son justas las demandas, pues está claro que son justas. Ya veremos hasta dónde va a estirar la liga el gobierno federal, como decía Araceli, en su momento, los 3 escenarios probables. Con esto nos vamos, Armando, muchas gracias. Gracias, Víctor. Juan, gracias, Araceli, gracias, Jesús. Gracias a todo el equipo, a toda la producción.